Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad de volvernos a ver por este medio, agradeciendo a cada uno de ustedes en sus hogares que están cada domingo en familia, esperando recibir este mensaje de la palabra del Señor que se ha preparado con mucho amor, con mucho cariño para todos ustedes. Les pedimos que nos sigan como Templo Betania Colima en las redes sociales, Instagram, YouTube y Facebook, hermanos. Y como dice la palabra de Dios en Romanos 8:25, si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, hermanos. Sabemos que estamos deseosos de volver a la casa del Señor, de alabar juntos a Dios y de vernos físicamente, pero mientras esto sucede, gocémonos en nuestros hogares con la predicación de la palabra el día de hoy. Y vamos a ir a una oración para dar inicio. Le pido ahí que incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a presentarnos delante del Señor para que Él bendiga este tiempo. Amado Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta oportunidad de recibir esta enseñanza de tu palabra. Te pedimos que tú seas guardando este tiempo en cada hogar, en cada familia, quitando toda distracción, Señor, para que todos nuestros sentidos, nuestra mente, nuestro corazón estén puestos para recibir esta enseñanza. Que tu Espíritu Santo sea ministrando en cada hogar, las familias, los corazones, llenándonos de tu gracia y poniendo ese querer como ese hacer para vivir en santidad y para mantenernos en comunión contigo. Te damos gracias porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado. Esperamos pronto ese regreso, Señor, a tu casa para alabarte juntos. Te damos gracias por la oportunidad, Señor, de recibir esta palabra y te pedimos que tú bendigas a cada uno de tus siervos, Señor, que hace posible que podamos recibir la palabra en nuestros hogares, Señor. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a ir con el grupo de alabanza. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto o en lo bajo. No me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca a quien busca de ti. Gloriosa luz cual otra no hay. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto o en lo bajo. No me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás.
nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca a quien busca de ti, y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte, solo a ti. Puedo ver la luz que se acerca a quien busca de ti, y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me Oh, oh, no, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Me lo has demostrado tantas veces. La, 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 la. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Dios, tú nunca me dejarás. Aleluya, tenemos un Dios que nunca nos deja. Tenemos un Dios que nos sostiene con su mano poderosa, y queremos seguirnos gozando en esta mañana. Sabemos que el Señor ha cambiado nuestra tristeza en gozo. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Estando atribulado pero nunca derrotado, y perseguido esté yo hoy, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Oh, oh, oh. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Estando atribulado pero nunca derrotado, y perseguido
perseguido esté yo hoy, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche, yo esté en gozo bien en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Oh, oh, oh. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. La palabra del Señor dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Vamos a cantar con júbilo en esta mañana de esta manera. Vamos. La 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 la. Una vez más, dígalo. La 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 la. Una vez más, puede cantarlo más fuerte, vamos. La 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 la. Correremos a su gloria. Tú eres mi fuerza, Jesús. Vamos, cántelo. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor, cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Una vez más, díganlo. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, amén. Sí, Señor, amén. Sí, Señor, amén. Sí, Señor, amén. Aleluya. Preciosa sangre se derramó. Oh. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús.
Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Preciosa sangre que me purificó. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me salvó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Caigo rendido, caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres santo, solo tú eres santo. Caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres digno, solo tú eres digno. Caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres santo, solo tú eres santo. Caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres digno, solo tú eres digno.
Me acerco ante el trono de tu amor, tú me levantas, tú me levantas. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor, tú me levantas, tú me levantas. Oh. Hoy nos acercamos al trono de tu gracia, Señor. Todo aquel que se acerca al trono de la gracia, todo aquel que se acerca a los pies del Maestro, es perdonado, es libertado. Quizá en esta mañana tú estás pasando por problemas personales, quizá problemas de enfermedad en tu familia, pero es un buen momento para que levantes tus manos ahí donde estás, para que cierres tus ojos y empieces a clamar al que todo lo puede y te empieces a acercar al trono de la gracia, porque todo aquel que se acerca al trono de la gracia recibe el oportuno socorro. Y hoy caemos rendidos ante tus pies, Señor, y confesamos y creemos que solamente tú eres santo, que tú eres poderoso y verdadero para rescatar nuestra vida, Señor Jesús. Te honramos y te bendecimos, Espíritu de Dios. Dios les bendiga en esta mañana. Una vez más estamos contentos de estar primeramente delante de la presencia del Señor, agradecidos por la oportunidad que nos permite de volver a tener contacto a través de estos medios y poder ser testigos de la palabra de Dios una vez más, escucharla, poder deleitarla en nuestro espíritu y sobre todo que seamos hacedores de ella. Es una bendición el que nos podamos reunir y el que usted pueda estar ahí en su casa con su familia. Posiblemente a lo mejor usted se encuentra solo físicamente, pero la presencia del Señor está allí con cada uno de ustedes. Quiero saludar a toda la iglesia, a todos los hermanos, a todo Templo Betania. Un saludo, un abrazo de parte de mi esposa, de mis hijos y de todos los hermanos que en esta hora se están conectando o ya están conectados a través del canal de YouTube. Gracias, hermanos, por seguir apoyando la obra durante la semana. Estamos activos como iglesia, somos un cuerpo, somos miembros y como miembros seguimos activos trabajando y sirviendo a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Espero que en este día su corazón esté preparado, espero que nuestros corazones estén listos, estén dispuestos para que la palabra del Señor como una semilla sea sembrada, caiga en terreno fértil y haga el efecto necesario en nuestras vidas. Hemos orado y hemos cantado al Señor. Siempre es una bendición poder expresarle a nuestro Dios lo que hay en nuestro corazón, y qué mejor manera que exaltándole, adorándole y glorificándole. Y ese es el momento en el que ahora es Dios el que nos va a hablar a cada uno de nosotros. La semana pasada estuvimos hablando sobre grandes testigos de la fe, grandes hombres y mujeres que Dios usó de tal manera que ahora, al leer nosotros en la palabra del Señor sus testimonios, nos son de mucho impacto y son de grande apoyo para que nosotros tomemos ese ejemplo también y podamos correr en nuestros días la carrera que tenemos por delante. Ciertamente tenemos situaciones difíciles como seres humanos, como creyentes, como congregantes, como padres de familia, como gobernantes, como nación. Atravesamos por situaciones difíciles, pero la palabra del Señor siempre ha estado y estará presta y dispuesta para enseñarnos cómo es que nosotros necesitamos enfrentar las adversidades, las tribulaciones.
Y creo firmemente que el testimonio que nos da la palabra de cómo el poder de Dios sigue activo, está vigente. Dios no ha parado y no parará de bendecir a su pueblo, de cuidarlo, de guardarlo. Y en esta hora yo quiero que usted me acompañe. Espero que usted tenga su Biblia lista, su tablet lista ahí con la palabra de Dios. Y quiero invitarle a que vaya conmigo al libro de los Hebreos. Vamos a continuar con la segunda parte del mensaje Grandes Testigos de la Fe. En el libro de Hebreos, en el capítulo 10, el versículo 32 en adelante, dice la palabra del Señor de esta manera: pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Versículo 36. Porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Por último, el versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hasta ahí. Gloria a Dios por su palabra. La semana pasada estuvimos hablando sobre este tema. Aprendimos cómo la carrera del creyente debe de correrse de tal manera que, aun como atletas en lo espiritual, debemos de despojarnos de algunas vestiduras que no serán de ayuda para correr esta carrera en el espíritu. El libro de los Hebreos nos habla, nos enseña, nos exhorta. Aprendemos nosotros tanto de esta epístola a los Hebreos, que si nosotros pusiéramos un poco de nuestra sabiduría, de la inteligencia que Dios nos ha dado, y nos diéramos la tarea de comer de esta epístola, de esta palabra de Dios, aprenderíamos tantas cosas prácticas en nuestra vida para poder sobrellevar tantas adversidades y tantas tribulaciones que como humanos nosotros atravesamos. Hay cosas en las cuales a veces nosotros nos hacemos muchas preguntas de el por qué suceden cierto tipo de situaciones en nuestra vida. Pero cada una de esas situaciones a nosotros los creyentes nos sirven como un escenario para aprender, para crecer. Nos sirven aún para ayudar a otros cuando otras personas se encuentren en necesidad. Recuerdo aquel testimonio de aquella madre que por al menos 20 años, ella testificaba que al menos por 20 años estuvo orando por uno de sus hijos. 20 años. 20 años es mucho tiempo esperar para que una persona pueda ser salva, especialmente cuando una madre está viendo que su hijo está perdiéndose y clama y pasan 20 años. De pronto pudiera llegar el desespero. Y ella contaba que llegó en cierto momento el cansancio y el desespero, pero aún con todo y eso, ella no renunció a su fe, sino que siguió orando. Testificando ella, su testimonio terminó diciendo que al tiempo, en el tiempo de Dios, el Señor alcanzó la vida de su hijo. Si perseveramos, si esperamos en el Señor, si nuestra fe sigue adelante y firme, entonces los tiempos de Dios son perfectos. Ese es el testimonio de una madre que pudo esperar con paciencia y con fe la respuesta de parte de Dios. En cierta ocasión escuché a algún otro varón decir que es imposible vivir la vida como creyentes. Es imposible, definitivamente es imposible. Por más que hago, por más que me preocupo, por más que hago aquello y por más que dejo de hacer aquello,
todo me sale mal. Y el testimonio que estaba dando es que es difícil. Por tanto, la vida creyente, como creyente para él, fue una vida difícil. Estaba siendo difícil porque todas aquellas adversidades no tenía él una explicación para ellas. Simplemente le era imposible vivir la vida cristiana. Y tal vez tú y yo a lo mejor dijéramos lo mismo si estuviéramos en la misma situación. Tal vez tú y yo hiciéramos lo mismo, querer titubear en nuestra fe y posiblemente como un reniego de la vida como creyentes decir, es difícil esta vida, es difícil. Pero algo nos queda muy claro: Dios no tiene, hermanos, la responsabilidad de contestar una petición en el momento en la que se la hacemos. Él no está obligado a hacerlo. Pero nosotros sí debemos de permanecer orando, sí debemos de permanecer buscando, sí debemos de tener paciencia, sí debemos nosotros de sostener firme nuestra fe hasta el día y el tiempo, el momento en el que Dios responderá a nuestras peticiones. No es obligación de Dios, Él tiene su tiempo, Él tiene su momento, pero en nosotros sí debe de permanecer. Sí tenemos que perseverar en que no debemos de desmayar hasta que veamos esa respuesta cumplida en nuestras vidas. George Mueller dijo esto: no es suficiente comenzar a orar, ni orar correctamente, ni tampoco es suficiente seguir orando por un tiempo. Tenemos que continuar orando pacientemente y con fe hasta que obtengamos una respuesta. Dile a tu vecino, no dejes de orar. Díselo con convicción, dile, no dejes de orar. Y más aún, no solo tenemos que seguir orando hasta el fin, sino que también es preciso que creamos que Dios sí nos oye y que responderá nuestras oraciones. A menudo fracasamos porque no seguimos orando hasta que obtengamos la bendición y porque no la esperamos. Es ahí cuando nosotros fracasamos, porque dejamos de orar y a veces cuando oramos en realidad no la estamos esperando. Aún nosotros pudiéramos preguntarnos si valdrá la pena todo lo que estamos haciendo para nuestro Dios, todo el trabajo que se lleva a cabo cada día, cada semana, cada mes, cada año como iglesias. ¿Valdrá la pena? Claro que vale la pena. La pregunta ¿valdrá la pena? Surge porque nosotros dejamos de apoyarnos en esa fe en quien hemos creído y creemos o pensamos que Dios no es lo suficientemente capaz para traernos la recompensa que Él nos ha prometido. En el primer libro de Corintios capítulo 15 versículo 58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo, escuche bien, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Eso es palabra que está escrita allí en la palabra y que es algo que a nosotros se nos es enseñado. No es en vano lo que estamos haciendo. Por tanto, no pensemos que cuando le servimos al Señor es necesario que todo en la vida nos salga bien. Podemos servir al Señor y estar atravesando por tribulaciones tremendas, pero no es en vano lo que estamos haciendo. Debemos de seguir confiando en que Dios tiene algo ya preparado y especialmente para nosotros. El objetivo que tenía el escritor de los Hebreos era animarlos, era motivarlos. Y podemos ver ahí en los textos que acabamos de leer cuánta es la exhortación y la preocupación de que aquellos hombres no soltaran, no fueran a abandonar su fe, no fueran a desmayar. Vemos que en algún momento ahí en la palabra se enseña que ellos sostuvieron una grande batalla. En algún momento ellos lucharon y ellos estuvieron padeciendo grandes combates, grandes luchas, pero ahora estaban tambaleantes, estaban titubeando. Ahora había preguntas, había dudas, ahora la mirada estaba queriendo desviarse hacia otro lado. Ahora sentían que la carrera estaba siendo pesada porque había cierta persecución, cierta opresión. Había un empuje de algo contrario, algo que les estaba haciendo resistencia y que estaba provocando en ellos el querer soltar.
el querer desanimarse. Y algo que nos queda a nosotros muy claro es esto: queremos nosotros entregarle la vida al Señor cuando de recién nosotros aprendemos sobre nuestro Señor Jesucristo, cuando apenas entramos al camino del creyente, cuando apenas entramos al camino de nuestro Señor Jesús. Nosotros quisiéramos entregarle la vida al Señor de un solo golpe, y muchas veces el Señor sí la va a tomar de un solo golpe, pero la mayoría de las veces Dios va a pedirnos nuestra vida, pero va a querer que lo hagamos o que se la entreguemos a Él gota a gota. Lo cual, entregarle la vida al Señor gota a gota significa que debe de haber perseverancia en nosotros, que debe de haber paciencia, y que tenemos que entender que cada día hay que entregarle al Señor nuestra vida. No es fácil entregar algo en pedacitos. Todos quisiéramos hacerlo ya, quisiéramos terminar ya, pero Dios dice que lo hagamos con paciencia, y más sobre todo en esta carrera que hay que correrla con paciencia. Fácil sería que nos quitaran la vida de un solo golpe, pero entregar la vida de a pedacito en pedacito, creo que de eso se trata la carrera de la fe que tenemos enfrente. Y el escritor de los Hebreos les anima para que no pierdan esa confianza, para que estén soportando, para que estén activos aún en esa paciencia. Y les habla en el versículo 32, les dice que se acuerden de cuando recién aprendían de Cristo, cuando acababan de recibir la luz de la fe, cómo ellos permanecieron fieles y ellos cómo tuvieron que soportar estas grandes luchas. En el versículo 33 habla allí de los padecimientos que ellos sufrieron. ¿Qué tipo de padecimientos? Vituperios, tribulaciones, burlas, ridículos, golpes, maltratos, habiendo sido insultados, perseguidos. Aún muchas de las veces los creyentes en aquel entonces sufrían el despojo de sus bienes, y en cuestión de que les quitaran sus bienes, por la fe tan firme en la que ellos estaban, hasta con gozo permitían que se los quitaran, con gozo, porque entendían que era por la causa del Señor Jesús. En el versículo 34, ahí vemos que ellos al hacer esto con gozo y con alegría, lo hacían porque sabían que les esperaba una herencia mucho mayor que los bienes materiales que tenían al presente. Les esperaba algo mucho más grande, un galardón, una ciudad donde las calles son de oro y los mares son de cristal. Les esperaba algo más grande, y por eso, ¿qué importaba que fueran despojados de sus bienes? En el versículo 35, ahora estos mismos que sufrieron y que soportaron grande lucha, grande combate, ahora estaban siendo exhortados a que no desecharan esa fe. Si estuvieron dispuestos a que les quitaran los bienes, bueno, ahora que no les quiten esa fe, que no les quitaran esa confianza. No tenían que soltar aquello sí tenían que abrazarlo, como tú y yo, nosotros debemos de abrazar esa fe cada día. Debemos de no desecharla, no importa la persecución, no importa la adversidad que estemos sufriendo. Ahora ellos se encontraban en un desánimo, y sé que muchos de nosotros a lo largo de nuestra vida hemos atravesado por el valle del desánimo. Hemos atravesado por situaciones difíciles. Los creyentes pudiéramos atravesar por persecución a causa de lo que predicamos, a causa de la fe que hemos puesto en nuestro Señor Jesucristo. Pudiéramos atravesar otro tipo de aflicciones que hay en este mundo, la pérdida de un ser querido. Pudiéramos atravesar por esa aflicción que el corazón siente cuando se pierde a alguien, la aflicción que se siente cuando no hay la economía, la aflicción que se siente cuando hay problemas fuertes, graves en el hogar. Y ahora se les estaba invitando a ellos a que reflexionaran la manera en la que ya estaban conduciéndose. Y a los hebreos se les habla de tal manera porque en algún momento empezaron a dejar a un lado el cuidado de su alma. Ya no se estaban alimentando con la palabra, y la incredulidad estaba otra vez tocando allí a la puerta de sus corazones. Muchos deberían de haber sido ya maestros, pero hasta la fecha, en ese momento, todavía tenían necesidad de leche espiritual.
Cuán importante es que nosotros aprendamos muchas de las cosas de las que ellos atravesaron, el por qué las atravesaron. Al menos esa fase del desánimo. Y por eso ahora son exhortados. Y me di la tarea de buscar un poco sobre el desánimo. Y yo quiero que usted escuche esto. El desánimo es un cierto sentido de infelicidad que surge de la pérdida de confianza en sus propias habilidades, en la confiabilidad de Dios o en el poder del Evangelio. El desánimo puede ocurrir en la vida cristiana, especialmente cuando hay resistencia al Evangelio o en momentos de fracaso personal. Recibimos oposición por causa del Evangelio y pudiera llegar el desánimo. Estoy sirviendo a Dios, estoy alabando a Dios, tengo un ministerio, hago todo esto bien para el Señor, pero ¿por qué me pasa esto? Y eso pudiera empujarnos a que el desánimo comience a trabajar en nosotros. Puede ser algún fracaso personal. Por muchas cosas, por muchas razones pudiera venir el desánimo. Pero hay varias maneras en las que nosotros podemos identificar, al menos nosotros los creyentes, que el desánimo llega cuando nuestra fe poco a poco se va debilitando. Se va debilitando porque no la fortalecemos, porque no hay en nosotros disciplinas espirituales que sostienen al alma firme. La fe firme la sostiene esas disciplinas espirituales. Y aquí estamos viendo nosotros que ahora a ellos se les empuja a que perseveren en medio de la tribulación. Se les está recordando los días primeros, cuando sostuvieron grande lucha. Si en aquel entonces lo pudieron hacer por fe, con la ayuda del Señor, cuánto más Dios también estaría dispuesto a ayudarles en el momento en el que estaban atravesando. Por tanto, si usted y yo estamos atravesando por alguna situación difícil, recuerda aquellos días cuando su fe y la mía comenzaba a acrecentarse, cuando creíamos completamente en el poder total del Evangelio, de la palabra, en el poder supremo de nuestro Dios, y entonces todo por fe se iba haciendo. Andábamos por fe porque ya dejamos de andar por vista. Pero en el momento en el que nosotros descuidamos nuestra alma, en el momento en el que descuidamos nuestra vida espiritual, entonces hay varios enemigos que vienen a atacar la fe. Se les exhorta a que no olviden que hay un galardón que les está esperando, que corramos hacia adelante, que no miremos hacia atrás, que una vez que hayamos puesto las manos en el arado, la mirada es hacia el frente y no hacia atrás, y que hay un galardón que nos espera, y eso debe de ser grande motivación para que en el momento que nos sintamos como aquellos hebreos, entonces volvamos otra vez a que nuestra fe se active, se afirme con el poder de Dios, con el mensaje de su palabra. Y también nosotros podemos combatir aquello creyendo que Dios cumplirá lo que Él ha prometido. Hoy yo sé que hay tantos testimonios que si pudiéramos darles la oportunidad de que los transmitieran y todos poder ser espectadores de esos testimonios que cada uno de ustedes daría, hablaría del poder de Dios que ha actuado en la vida de cada uno de ustedes. Por tanto, ese mismo poder que actuó hace años en la vida, en la sanidad de tu hijo, en la salvación de tu esposo, en la sanidad de tu esposa, allá cuando había peticiones difíciles y el poder de Dios obró, déjame decirte que el poder de Dios sigue vigente, que el poder de Dios sigue actuando, que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y que esa palabra no regresa vacía. Por tanto, nosotros debemos de seguir adelante. Y por eso en el libro de los Hebreos, el escritor de los Hebreos empieza ahí a recalcar, a relucir el ejemplo de estos grandes testigos de la fe, de los cuales hablamos un poco la semana pasada. Pero estos eran hombres y mujeres, al igual que nosotros, atravesaban por situaciones muy difíciles, por situaciones muy fuertes, por situaciones muy angustiantes, donde el dolor, posiblemente hasta los huesos, era algo que ellos sentían de la angustia, de la aflicción. Esos hombres eran igual que nosotros, pero hombres que tenían la fe, una certeza, un testimonio. Esa certeza la tenían ellos como un apoyo. De aquí me sostengo, esta es mi roca, aquí estoy parado y nada me mueve de ello. Este es mi respaldo, de aquí hacia adelante. Eso es lo que ellos tenían. Esta fe, esta certeza, y dentro de ellos una convicción
una seguridad en el ser interior para obedecer la palabra de Dios, aunque la circunstancia dictara otra cosa. La obediencia hacia su Dios estaba allí presente. Que tuvieron errores, claro que sí. Que pecaron, por supuesto que sí. Pero ahora ellos son nombrados, ellos son personas que Dios no se avergüenza de llamarlos sus hijos. Y por eso están ahí en el capítulo 11, donde se habla de estos grandes testigos de la fe. Hombres y mujeres a los cuales ellos vemos ciertas características que les sucedieron de la misma índole a cada uno de ellos. Una de ellas es que Dios les habló por medio de su palabra. Dios les habló. Dios hablando. Antes Dios hablaba por medio de los profetas. En el libro de los Hebreos dice que ahora nos habla a través de su Hijo. Dios sigue hablando. Dile a tu vecino que está ahí a un lado, dile: Dios te sigue hablando. Dios les habló por medio de su palabra. Ellos fueron conmovidos de diferentes maneras. Obedecieron a Dios. Y como obedecieron a Dios, Él dio testimonio de ellos. Y eso es algo que podemos nosotros aprender. Hoy tenemos la palabra de Dios para que nos hable. Tenemos que ser conmovidos por su palabra y tenemos que obedecerla. Entonces Dios dará testimonio de nosotros. Qué impresionante es, solo por nombrar alguno de estos hombres, de estos grandes testigos de la fe, hombres como Enoc, que dice la palabra, en ella vemos, en Enoc vemos cómo es una fe que anda. Enoc tiene una fe que anda, una fe que nos enseña que necesitamos seguir adelante. Enoc caminó por fe. Enoc caminó en un mundo donde estaban los impíos también presentes, pero la fe de él lo hizo caminar con Dios de una manera que ahora es llamado justo, que ahora es llamado un hombre de fe. Enoc, que por fe anduvo en el agrado del Señor. Y en este andar no estamos hablando en el estilo de caminar en lo físico, sino que estamos hablando en su andar interior, la fe que él tenía, la comunión que él tenía con el Señor, que él sabía que cuando se acercaba a Dios, Dios estaba ahí, Dios le hablaba, Dios le instruía, y por eso él creyó en él y Dios lo tomó y se lo llevó a su presencia. Una fe que anda. Nosotros podemos también ver en la vida de Noé, en una fe que obra. A Noé se le habló sobre algo que no había sucedido jamás. No había llegado nunca a un diluvio. Y Dios le habló. Su mente fue advertida por Dios. El corazón de él fue conmovido, fue movido con el temor. Su voluntad actuó basándose en lo que Dios le había dicho. Ahora la vida de Noé había sido interrumpida. Dios, el hacedor del cielo y de la tierra, ahora él le estaba diciendo a Noé que hiciera algo que traería por fe la salvación a su casa. Y ahí Noé, ante una generación impía, perversa, pecaminosa, desviada, llena de maldad, Noé su fe lo mantuvo firme, trabajando en algo que los demás no entendían. Porque si algo hace la fe, es que la fe nos capacita a nosotros para ver lo que otros no pueden ver. Entonces trabajamos como viendo lo invisible. Trabajamos haciendo cosas que para otros son locura, porque no ven con los ojos que nosotros estamos viendo. Porque es la fe que hay en nosotros, la palabra que nos ha sido dada y que es de parte de Dios. Y como creemos que Dios es real, entonces actuamos conforme a la voluntad de Él y ya no conforme a nuestra voluntad. Nadie había visto un diluvio, y la acción de Noé, obviamente al caminar él por fe, provocó la burla de los demás. Y ahí vemos que cuando la fe está en nosotros viva, tronante, llena de ese fervor, vamos a hacer cosas que a otros les va a provocar el burlarse de nosotros. Y es ahí donde experimentamos la presión, que vamos en contra de la corriente, pero por fe estamos haciendo lo correcto. Por fe tenemos un camino trazado. Por fe es una carrera la que tenemos que emprender, la que tenemos que seguir, y que esa carrera es con paciencia, perseverancia. Más de 100 años Noé trabajando en esto. ¿Te imaginas la paciencia para trabajar en un proyecto donde por más de 100 años tenía que llevarse a cabo? Porque la fe de Noé
La fe que él tenía en la palabra que Dios le había dado es lo que lo hacía hacer las cosas que no se veían. Es lo que lo capacitó a él para poder trabajar en algo que no se había visto jamás. Por eso los demás no entendían lo que él estaba haciendo. Es por eso que tú y yo trabajamos en cosas por obediencia a nuestro Dios, por fe, creyendo en lo que él nos ha dicho, lo hacemos. Y eso es causa de que otros se burlen también de nosotros. Y eso es lo que trae persecución. Pero hay algo que me impacta mucho. Nosotros vemos que la fe de Enoc, esa fe lo hizo andar de tal manera que fue del agrado de Dios. Y Dios se lo llevó. Pudiéramos decir que tuvo un grande deleite el no haber visto la muerte. Por fe, por lo que él creía, por en quien él creía. Pero nota la diferencia. La misma fe más adelante en el libro de los Hechos, Esteban, por la misma fe por quien él creía, defendiendo el evangelio, por ser perseguido por causa del nombre de Jesús, fue apedreado y murió por fe. Entonces pudiéramos nosotros entender algo. El que tú y yo tengamos fe no significa que no vamos a atravesar por situaciones difíciles. Que si a Dios le place, entonces Él podrá librarte de muchas cosas sin que haya grandes batallas, grandes luchas y grandes sufrimientos. Pero no es que es una regla que el que tenga fe no va a sufrir. Claro que va a sufrir persecución. Claro que va a atravesar por situaciones difíciles y posiblemente como las que sufrió Esteban. Pero es impresionante que esa fe es la que nos capacita a nosotros para hacer las obras. Es una fe que nos capacita para andar como a Dios le agrada. Andar por fe, no por vista. Hacer las cosas por fe, no porque nos las exige alguien. Es una grande diferencia. Por eso cuando un creyente está conectado con el Señor, su fe está activa. ¿Cómo lo sabemos? Por las obras que hace. ¿Cómo lo sabemos? Por cómo anda delante de Dios. Y eso es de grande bendición. Entonces nosotros pudiéramos ver muchos detalles de los cuales podemos aprender. Y yo escribí algunos de ellos. Que en algún momento cuando nosotros experimentamos grande lucha, es cuando buscamos de Dios. Es cuando pedimos oración, cuando estamos en ayuno. Pero una vez que se atraviesa esa lucha, esa batalla, ese combate, muchos de nosotros tendemos a soltar y bajamos la guardia. Y poco a poco dejamos de correr. Caemos en un conformismo y como consecuencia comenzamos a desmayar por habernos confiado en que ya todo estaba bien. Queremos acabar rápido todo. El desánimo llega debido a que la fe se va debilitando. Tanto se debilita que aún en el libro de los Hebreos habla de que ya algunos dejaban de congregarse. Y es donde se hace la exhortación que no dejemos de congregarnos como algunos tienen ya por costumbre. La falta de alimentarse de la palabra, la negligencia de no conectarse con el autor de la fe, el problema de los vientos de doctrinas, la urgencia de renunciar, de abandonar, el olvidar que nos espera un galardón, perder la confianza, ya no tener la certeza, no tener ese respaldo, empezar a soltar todo aquello. Ya no queremos seguir adelante en la carrera. El no entender el propósito de las tribulaciones, eso es algo que trae desánimo. Olvidar que hay alguien que nos prometió algo y que ese alguien es fiel, es poderoso, es omnipotente, es eterno, es verdadero, es autosuficiente, no le pide nada a nadie y que si Él prometió algo, Él ten la certeza de que Él lo va a cumplir. Olvidamos también que Cristo nos dijo que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Por tanto, ante cualquier aflicción, ante cualquier circunstancia, sea por lo que el evangelio nos trae como guerra, lo que el evangelio nos trae como aflicción, o sea por algo personal, Cristo está con nosotros. Y que en medio de todo eso hemos de andar como a Dios le agrada.
Por eso, aun cuando haya situaciones difíciles en el hogar, nosotros somos llamados a ser pacificadores. No importa quién esté haciendo algo por allá, nosotros somos llamados a tener ese ministerio de la reconciliación. Cuando nadie quiere reconciliación, el hombre y la mujer de fe en la casa es el que trae la reconciliación. Cuando el hombre que en la casa o la mujer en el hogar no quiere de las cosas de Dios, debe de haber alguien que con paciencia sigue armando y trabajando y construyendo aquella arca en la cual toda su casa alcanzará la salvación. Si algo me admira y me impacta de Noé, es que él con su testimonio pudo ser de grande influencia para su casa. Por eso ellos aparecen entre los salvos. Qué bendición es caminar por fe, para que tu testimonio y el mío, cuando andemos por fe, cuando hagamos cosas por fe, los de nuestra casa sean metidos en un ambiente de la fe, sean contagiados de ese ambiente de la fe, entonces puedan experimentar que la palabra de Dios trae vida a los corazones, y que esa palabra que despierta la fe en nosotros nos hace hacer cosas que otros no tienen ni idea de por qué lo estamos haciendo, porque hemos escuchado al que ellos no ven, porque hemos creído al que ellos no le creen. Por eso nosotros no vamos a hablar con una imagen, no vamos a hablar con algo que fue hecho con manos de hombre. Nosotros vamos y nos postramos ante la presencia de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos dio entrada libre a la presencia del Señor. Por eso el que se acerca a Dios es necesario que crea, que tenga la certeza, que tenga la convicción, que sienta el respaldo, que cuando se postra delante de su Dios, ahí está Dios y Él le va a escuchar en sus aflicciones. Nos olvidamos. Nosotros necesitamos que se nos recuerden algunas cosas. Por eso cuando veamos a alguien que está un poco desanimado, recordemos lo que hizo el escritor de los Hebreos. Cómo les trajo ejemplos, cómo les recordó aquellos días pasados, cómo les exhorta a que no haya incredulidad. Y para que no haya incredulidad, entonces la palabra de Dios es lo que traerá la sanidad interior. La fe nos capacita. Entonces hemos de nosotros, hermanos, de tomar en cuenta que vendrán estas aflicciones por diferentes avenidas. Aprenda eso. Evangelio, trabajo, familia, la economía, el mundo, el diablo, la carne, todo esto nos va a traer aflicciones, problemas, enfrentamientos. Debemos de sostener una lucha, pero tenemos que aprender cómo responder ante todo esto. Y es ahí donde muchas veces nosotros perdemos la batalla, porque cuando llega una cierta situación a nuestras vidas, se nos olvida que el libro de los Hebreos nos dice que esta es una carrera en la cual vamos a entregarle la vida al Señor gota a gota, gota a gota, de a poquito, un poco más, un pasito más, poco a poco. Es una carrera y nosotros necesitamos adoptar. Es tiempo que dejemos de ser niños espirituales y ahora ya entremos a una nueva etapa, ser adultos, maduros en la fe, ya no tomando leche, sino alimento sólido. Es tiempo que las disciplinas espirituales hagan el efecto en el hogar. Es importante la lectura de la palabra para la alimentación del alma, para el sostenimiento de la fe. Es importante para que el ser interior se mantenga firme cuando venga un viento de doctrina, cuando venga la tentación, cuando venga los deseos del mundo. Entonces nuestra fe nos mantenga firmes, construyendo, corriendo hacia adelante la carrera que tenemos por delante, y que no haya nada que nos desvíe. Es importante fortalecernos en la oración. En la oración es cuando nosotros tenemos la oportunidad de hablarle a Dios. Pero cuando abras la palabra, entonces Dios te habla y te sostiene. Ahí hay promesas. Ahí se habla de un galardón que nos espera. Qué grande bendición será cuando sea puesto en nosotros ese galardón.
cuando se nos entregue la corona, cuando podamos ver cara a cara a aquel que nos ha llamado, a aquel que puede quitar el cansancio de una vez por todas, aquel que su nombre es Jesús de Nazaret. Me di la tarea de investigar un poco sobre la paciencia, porque la palabra dice que hay que hacer esto con paciencia. Paciencia es sufrir circunstancias adversas, esperando, pero de una manera voluntaria y no por necesidad. Nuestra paciencia debe de ser un reflejo de la paciencia de nuestro Dios, el cual, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Ves la paciencia de nuestro Dios? Si Dios fuera un Dios impaciente, ya nos hubiera consumido. Pero en su paciencia, Él no quiere que ninguno perezca. Nos sigue dando oportunidad. Nos sigue trayendo la oportunidad de que nos podamos arrepentir de nuestros pecados, de que lo torcido pueda enderezarse, de que le abramos senda para que entre el Rey de Reyes a nuestros corazones, y que nos enseña cómo es que nosotros debemos de comportarnos aún con nuestros semejantes, porque pudiéramos tener paciencia tal vez ante el vituperio por causa del evangelio. Pero ¿y qué cuando hay alguien que nos está molestando la vida? Especialmente si es un hermano de la misma congregación. ¿No ha notado cómo muchas veces entre nosotros no nos soportamos? Ahí viene aquel hermano, ahí viene aquella hermana. Yo no sé para qué lo dejan entrar. Yo no creo que esa persona vaya a entrar al cielo con esa actitud. Y no hay paciencia. Pero déjame decirte algo que dice el libro de los Efesios, en el capítulo 4, versículo 2. Dice: con toda humildad y mansedumbre, dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Mira hacia tu derecha o a tu izquierda y dile a esa persona, a ese familiar que tienes a un lado, a ese amigo, dile de esta manera: dile, tenme paciencia, también yo te la voy a tener. Paciencia, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces queremos alentarnos. Nos espera un grande galardón, que el tiempo de espera es mejor atravesarlo estando activos y no estar inactivos y renegando de la situación. Activos en la fe. Paciencia, ¿de qué manera? Soportando. Una paciencia pasiva mientras que recibimos la opresión, pero una paciencia activa mientras que trabajamos en la obra de Dios. O sea que el pueblo de Dios trabaja bajo presión, porque no es cualquier pueblo, es el pueblo de Dios, y tiene a alguien que le sostiene. Por tanto, ten por seguro que Dios te sostendrá en el momento de la aflicción por la fe que tú tienes en Él. Qué bendición sería aprender de estas personas, que tú y yo pudiéramos acercarnos a estos grandes hombres testigos de la fe, que podamos nosotros acercarnos a hermanos en nuestros días que han luchado grandes batallas y que de pronto se paran y dan testimonio de cómo su fe los ha sacado adelante, que no ha sido fácil, que han tenido que sudar, que han tenido que batallar, que han atravesado por valles, por montes, por tinieblas, por cuanta cosa, pero no ha desmayado su fe. En nuestros días es necesario que mantengamos viva esa fe, que esta carrera pide fe y paciencia para lograr la promesa. No se gana con una apuración, no se gana o no se logra la promesa con ansiedad. Este galardón y esta carrera se termina con fe y con paciencia. Y yo pregunto en esta hora, ¿cómo está nuestra fe y cómo está nuestra paciencia? Entonces nos inspira algo a nosotros. Si aquellos hombres de carne y hueso como usted y yo pudieron atravesar por todo esto, y Dios da testimonio de ellos, agarrémonos, tomémonos de la mano del mismo Dios de ellos, que también Él se gozará con sus hijos en nuestros días. Que podamos resistir con la fe y la paciencia grande combate, grande batalla. La gente hoy desprecia el evangelio. Prediquemos la palabra con todo.
Hoy hay persecución contra la iglesia. Sigamos creyendo en aquel que nos ha llamado, en aquel que nos sacó de las tinieblas y nos puso en su luz admirable. Sigamos construyendo para Él. Sigamos obedeciéndole. Aún en la área personal, cuando enfrentes situaciones personales, recuerda que hay una promesa para ti. Recuerda que Cristo dijo que estaría con nosotros y que no es necesario que tengas que pactar con dinero y que no tienes que dar nada, porque Dios no necesita nada. Dios solamente quiere que tengamos fe, porque sin fe, dice la palabra, es imposible agradarle a Dios. Entonces yo quiero motivar a cada uno de nosotros que es el tiempo que obedezcamos a la palabra. La obediencia cuesta muchas veces, porque va en contra de nuestra voluntad, de nuestros deseos. Ya no es nuestra voluntad la que tenemos que hacer, es la voluntad de Dios. Y obedecemos su palabra. Y cuando comenzamos a obedecerla, lo hacemos por fe. Si Dios dijo que lo hiciéramos, vamos a hacerlo. Si Dios dice que tengamos paciencia los unos a los otros con amor, pues vamos a tener paciencia. Vamos a creerle a esa palabra. Si la palabra del Señor nos enseña tantos principios que podemos adoptar y practicarlos, entonces veremos la mano de Dios moverse en nuestros corazones. Pero comencemos con cosas básicas, con disciplinas que podemos aplicar en nuestro hogar. Es mucha batalla el abrir la palabra. Cuanto más pasar una noche en vigilia delante de Dios. Y qué hablar del ayuno, de tantas cosas que aquellos hombres hicieron. No porque Dios nos pida que nos sacrifiquemos en el cuerpo, no, sino porque necesitamos someter esta carne para que tenga el acceso libre el espíritu, y que esta carne se sujete en todo momento, que no haya nada que interfiera en la relación de mi espíritu con el espíritu de Dios. Cuán importante es que todos los días nos conectemos en la presencia de Dios, para que venga su sabiduría, para que nos dé las medidas del arca que tenemos que construir, para que nos enseñe de qué manera podemos influir en nuestra casa, para que todos los de nuestra casa puedan entrar en esa arca de la salvación que se llama Cristo Jesús. Qué importante es que en el andar en el Espíritu, por la fe que tenemos, podamos ser de grande ejemplo para los que nos ven. Es allí donde seremos de impacto para otros y no seremos piedra de tropiezo para muchos, porque mirarán nuestro andar como el andar de Enoc. Mirarán nuestras obras porque la fe está viva, y trabajaremos para el Señor con alegría, con gozo, alimentándonos del pan del cielo, alimentándonos de la miel que destila de la presencia de Dios. Entonces todo lo que vamos a decir y vamos a hablar será sazonado con sal, será sazonado con la palabra. De nuestra boca saldrán cántico nuevo, saldrán la bendición, saldrán las promesas, saldrá la fe, saldrá no la incredulidad, pero saldrá el amar a los demás. Quedará a un lado la murmuración, la crítica, porque el corazón será impactado, nuestra mente será llena de palabra de Dios. Entonces podremos nosotros saber y estar seguros que vamos caminando, que vamos corriendo, que vamos por la pista correcta, que nos hemos ya despojado de todo el peso que nos asedia y nos vamos a sentir ligeritos para correr la carrera de la fe. Puestos los ojos no en el hombre, no en la institución, no en los teólogos habidos y por haber, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No en una religión, pero en la relación que tú anhelas tener con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Es allí donde nosotros seremos fortalecidos, y aun cuando entremos en oración, el Espíritu Santo tomará el control de nuestra vida, de nuestro ser, y empezaremos a sentir esos ríos de agua viva que brotan de nuestro ser. No pararás de orar, no querrás dejar de leer su palabra, porque será un deleite el poner tu mirada en la palabra de Dios. Tu fe se acrecentará. Empezarás a hacer cosas que han salido de la boca de Dios y que han entrado a tus oídos, porque tu fe se acrecentará por la palabra, porque dice la palabra que la fe viene por el oír de su palabra.
entonces ya no le harás caso a Panchito, a Panchita, ya no le harás caso al vecino, ya no irás con la bruja, con el curandero, ya no iremos a que nos lean las cartas, ya no necesitamos. A lo mejor en el mundo lo hacíamos, pero ahora ya no necesitamos de eso. Ahora tenemos a alguien que tiene nuestro futuro asegurado. Él ya pagó por nosotros. Es cuestión que creamos en Él, que andemos en fe, que hagamos las cosas por fe y que nos sostengamos nuestra mirada por fe en el autor y el consumador, que se llama Cristo Jesús. Qué grande bendición servirle a un Dios vivo, a un Dios verdadero. Y así como a los hebreos, así Dios nos ha hablado hoy en este día. Es tiempo que la iglesia, es tiempo que cada uno de nosotros, la iglesia no es el nombre que está plasmado afuera en un edificio. La iglesia son aquellos que han sido redimidos con la sangre de Jesucristo. Y yo sé que esos redimidos están ahí escuchando el mensaje, comiendo esa palabra, creyendo que Dios actuará conforme a nuestra fe. No es su obligación contestarnos en el momento, pero sí es nuestra responsabilidad mantenernos firmes, orando, creyendo, buscando, perseverando con paciencia, animados, fortalecidos, recordando los primeros días, recordando que tenemos una nube de testigos que nos da testimonio y creyendo que hay un galardón que nos espera y que Dios está contento de ver cómo vamos andando y corriendo la carrera de la fe. Termino con esto. En Burkina Faso tuvimos la oportunidad de estar allí en un viaje misionero y veíamos cómo la gente vivía en una extrema pobreza, pero ahí estaban. Y en el primer servicio en el cual nos reunimos para adorar a Dios, porque los hermanos creyentes ahí en Burkina Faso nos dieron una lección tan grande. Muchas de las veces nosotros en nuestras iglesias renegamos por el sonido, renegamos por el volumen, por los micrófonos, por cuanta cosa. Y la adoración y la exaltación a nuestro Dios ya no lleva el peso necesario, pues nos hemos preocupado por lo material en lugar de habernos preocupado por agradarle a nuestro Dios. Pero la gran lección que ellos nos dieron, sin instrumentos, pero con un instrumento que muchas veces a nosotros nos falta para adorarle a Dios como debe de ser: un corazón alegre, un corazón contento, no por lo que tenían, sino por lo que habitaba adentro de ellos en su corazón. No había instrumentos, no había pianos, no había nada, pero la presencia de Dios fervientemente se movía en cada servicio al que asistíamos. Grande y tremenda lección nos dieron, y ese testimonio me queda tan claro y tan firme, me queda como una lección de que ellos, cada vez que se juntaban a adorar a Dios, sabían que la presencia de Dios estaba ahí con ellos. Yo quiero terminar con esto. Yo sé que Dios también está en este momento en nuestros hogares y está aquí con nosotros, y su Espíritu Santo es tan bueno y tan generoso y tan poderoso que Él puede tocar a cada uno de los que están escuchando y viendo este mensaje ahí donde están, si tan solo tenemos fe y creemos que Dios es omnipresente y que se hace presente en todo lugar. Y yo quiero invitarte a que cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro y hagamos una oración acercándonos delante de Él, creyendo que Él nos va a escuchar. Acompáñame en esta oración y vamos a hablar con Él en esta hora. Padre, gracias te damos por tu palabra, por tu presencia. Gracias, Señor, por los ejemplos que tú nos dejas escritos en tu palabra. Gracias porque tu palabra tiene texto, tiene capítulo, tiene versículo. Tu palabra es viva. Tu palabra no pasa de moda, no expira, no caduca. Tu palabra es viva, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros. Si acaso hubiera alguien que está atravesando por situaciones difíciles, que esta palabra, Señor, que han escuchado pueda fortalecer su corazón. Puedas tú, Señor, con tu Espíritu Santo hacer el efecto necesario con tu palabra. Que podamos ser hacedores de ella, que la practiquemos, que no solamente la hayamos oído, escuchado,
pero que al terminar esta transmisión podamos practicar tu palabra, podamos adoptar las disciplinas espirituales que necesitamos, las cuales nos ayudarán para el momento en el que atravesemos por situaciones difíciles. Gracias por estos ejemplos tan palpables. Gracias, Señor, por las estrategias que tú nos has dejado aquí metidas en tu palabra. Hoy aprendemos de ellas y queremos seguir creciendo. Queremos ser maduros en la fe. Queremos seguir adelante en esta carrera que tenemos por delante, con fe y con paciencia. Gracias te doy por todo Templo Betania, por cada uno de los creyentes en Cristo, por cada uno de los pastores, ministros que hoy están predicando tu palabra. Continúa usándoles, continúa, Señor, bendiciéndoles grandemente. Y a ti daremos toda honra y toda gloria en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos, una vez más. Gracias damos a Dios por su palabra. Gracias doy al Señor por cada uno de ustedes. Sigamos creciendo, sigamos tomando en cuenta la palabra, sigamos practicándola, sigamos orando con fe. Dios puede moverse en lo espiritual y pronto saldremos de este aislamiento. Doy gracias a Dios por cada una de sus vidas. Tengo anhelo, tengo ganas, tengo deseo de mirarles a cada uno de ustedes, de poderles dar un abrazo. Mientras tanto, desde aquí les envío un fuerte abrazo de parte de mi esposa, de mis hijos, de parte de todos los hermanos que nos sintonizan alrededor, donde quiera que nos estén viendo. Agradecer a cada uno de los que hacen posible esta transmisión, a cada uno de los hermanos que como equipo ponen de su esfuerzo, ponen de sus recursos, ponen de su tiempo. Que Dios les bendiga a cada uno. Gracias a todo el liderazgo por seguir activos en la semana, trabajando, luchando, dando testimonio de que hemos creído y que nuestra fe se acrecentará cada vez más, y que pronto nos reuniremos para adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente resto de este día. Un abrazo, les amo en el Señor. Estamos despedidos.